En el jazz, el intérprete recrea de forma libre una estructura armónica sobre determinadas melodías. Y creo que Jorge ha realizado variaciones sobre los textos que ha leído. El profesor Vice ha escrito sobre algunos temas, pero siempre con un carácter personal, sin ánimo de realizar compilaciones exhaustivas. Al intentar comprender y pensar acerca de estas lecturas, en miradas circulares sobre detalles de las mismas o sobre el horizonte total de los textos, casi sin proponérselo, ha ido explicando con profundidad los mismos. Esa es una de las peculiaridades de este haz de improvisaciones que hoy presentamos y que terminan generando un swing propio, cuyos ritmos nos ilustran. Es probable que todo lector va desarrollando a lo largo de su vida un swing propio, un ritmo característico que depende de muchísimos factores, ya sean físicos o psíquicos, y que van también configurando un tipo de escritura si es que este lector escribiera además de leer. En el caso de Jorge, las características del ritmo son profusas. Por un lado, la atenta mirada a los detalles, en donde el lector es un veedor intenso y agudísimo, capaz de recordar nombres, tipos de papel, editoriales y textos de la más diversa índole. Pero por otro lado, este lector viene con un espléndido bagaje cultural, a veces inédito y profuso, que le permite realizar analogías de la más diversa índole y sobre todo escribir como escribe. Una mariposa aparte, esta vez por mi atrevimiento metafórico. Aquí tenemos una serie de apropiaciones que, sin quererlo o no, terminan siendo interpretaciones sobre nuestra época. Podría ser que algunos de los temas que el autor recoge sean o no interesantes para nosotros, pero eso no es tan importante. Lo que llama la atención es la manera en que son elegidos y tratados. Quizás son una especie de muestra y ensayo de lo que significa aprender. Yo diría que son excusas preciosas para sentir y razonar en los tiempos en los que nos ha tocado vivir. ¿Qué tiene que ver un renacentista italiano con un profesor de psicología de la Universidad de Chicago, o las múltiples aptitudes de Raimondo de Sangro, príncipe de San Severo, con Pedro Salinas, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX? Desde una perspectiva, todo esto puede no tener nada que ver con nosotros, pero ¿qué es lo que realmente tiene que ver con nosotros? Quizás lo que más tiene que ver con nosotros es lo que nos gusta. Al fin y al cabo, todo lo que amamos o quisiéramos amar. Y este libro es un ejemplo de eso. Es un desarrollo de leer lo que nos interesa, en un proceso que educa para la siguiente lectura, en una construcción de una academia personal, de una educación interna sobre lo querido. Así, Jorge ha nomaneado entre las lecturas, ha ido sorteando los miles de obstáculos que propone lo convenido, lo debido, lo que se tiene que leer. Se ha dado tiempo para ello. Ha superado las modernas y primeras regiones de la información para explorar otras más profundas. Ha abandonado por momentos el uso del lenguaje llano, ese que es útil, pero que sirve para un primer estadio de la comunicación y que termina diferenciándose de la palabra usada por los clásicos. Ha leído escribiendo y ha escrito leyendo un texto sobre textos en una prosa precisa y elegante, plena de señales, con ese dejo de complicidad hacia el lector inteligente, invitando a otros lectores como él que quieran participar de este convivio. Todos son detalles en el libro que tenemos aquí. Las imágenes, las ilustraciones,
los epígrafes, los colores. Jorge ha entendido el libro como obra de arte, recogiendo una antigua tradición en donde todo habla, todo puede ser leído. Seguramente él nos contará más acerca de su hechura. Jorge Vice ha logrado dialogar con los vivos cual si estuvieran presentes y con los muertos como si no lo estuvieran, recordando a Quevedo. Lo interesante de estas divagaciones es que el fruto nos sorprende, porque de esa exploración, a partir del gusto, llegamos a una interpretación del mundo. Una interpretación a partir de unas lecturas muy personales, pero que se expande en 3 dimensiones y que repasa, a mi manera de ver, algunos temas importantes para nuestra cultura, como por ejemplo la fragmentación del conocimiento o el valor del arte para el ser humano. Alguna vez hemos comentado con Jorge la necesidad actual de ciertos faros que nos guíen en el profuso y desconocido mar de la información actual. Ni Google ni las diversas wiki iniciativas bastan para navegar con sentido. Creo que un recurso es atender a algunos de los que más saben para aprender a leer y estudiar. En esa línea, creo que otros textos, sin proponérselo, es una guía de navegación en el ensayo de esta misma. El libro de Jorge es una recopilación de sus propias lecturas. Es una especie de conjunto de comentarios al margen sobre temas de su interés. Es como si nos hubiera abierto las páginas de su cuaderno de apuntes, de sus resúmenes, su diario de navegación personal en estos últimos tiempos. Quien quiera leer entre líneas tendrá aquí una especie de método de estudio o más bien de recolección. Para terminar, me parece justo confesarles que creo que esta noche sería mejor que yo no fuera amigo de Jorge. Pienso que si no lo fuera, quizás este auditorio podría entender que mi juicio no se ha dejado llevar por solo la simpatía. Si yo no fuera amigo de Jorge, podría hablar como un simple crítico. Podría decir que he leído muchos libros y que este es un texto sobresaliente que muestra el nivel de maestría en la lectura. También que es una interpretación sobre algunos temas críticos de nuestra